Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos a Psicólogos en el Mundo Real, el episodio número 75, donde vamos a trabajar la perspectiva conductual en la clínica y su vigencia. Vamos a tratar de explicar por qué el análisis de la conducta sigue siendo tan relevante y tan efectivo en la práctica clínica actual y por qué también vemos tantos jóvenes que se van acercando a estos modelos, que es el modelo del análisis de conducta de toda la vida, el modelo clásico de la triple contingencia, del estímulo, la respuesta, la consecuencia y otros factores más que vamos a tratar de explicar en el episodio de hoy y cómo se aplican a la clínica. Principalmente vamos a estar hablando de tres características que hacen tan atractivo a este enfoque y tan útil, sobre todo tan aplicable, y que es lo que hace que mucha gente se vuelque a estudiarlo, no es algo casual. Estamos en una época donde los pacientes también nos requieren con herramientas concretas, necesitamos poder brindar soluciones concretas a los pedidos que nos hacen y la verdad es que desde otros enfoques eso se dificulta. Lo que vamos a estar hablando hoy va a ser de la evaluación funcional por sobre la evaluación topográfica o categorial. Vamos a estar hablando de la importancia que le da el análisis de la conducta a que los problemas tienen una historia, no vienen de un repollo o de la nada, y que el blanco de la intervención no es un diagnóstico o una categoría, sino un proceso psicológico básico. Y eso es lo que aclara todo el panorama, básicamente, ¿no? Si algún psicólogo por ahí no es analista de conducta o no tiene este encuadre, pero quiere aprovechar estos conocimientos, la base de este sistema, para poder aplicarlo en su clínica terapéutica, puede sencillamente priorizar la evaluación funcional, teniendo presente que es eso, ¿no? Primero hay que entenderlo, entender que el problema tiene una historia y también entender que el blanco de la intervención es un proceso y no un diagnóstico. Eso ya te aclara un montón las cosas. Pero bueno, lo cierto es que a mí todavía me parece bastante loco que el análisis de la conducta hoy sea como que se traiga que esté en las redes sociales, que haya muchas cuentas de divulgación, mucha gente hablando sobre este tema, cuando realmente no hace, 5 o 10 años menos, no se hablaba nada de este tema, ni nadie conocía de este enfoque. Y el que estaba muy presente era la terapia cognitivo-conductual, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, la terapia cognitiva, que hace agua por todos lados y ya lo vamos a poder hablar, tal vez va para otro episodio, cuando tratamos de intervenir desde los pensamientos. Cualquiera que haya tenido pacientes y haya intentado cambiar un pensamiento para intervenir, si bien esto puede ser algo útil y sabemos que la reestructuración cognitiva tiene sus usos, en muchos casos cuando los problemas se van mezclando unos con otros o los problemas son más emocionales, más de que siento algo o me pasa algo pero no lo puedo controlar, lo de los pensamientos nos deja un poco de lado, ¿no? Esto de cambiar pensamientos para cambiar la vida de las personas. Es así que, si bien me acuerdo que cuando lo vi en el posgrado de terapia cognitiva, nos decían que había mucha confusión metodológica y filosófica dentro de la TCC,
yo decía, bueno, sí, no lo entendía muy bien todavía qué significaba eso de la confusión metodológica y filosófica y que, bueno, básicamente significaba que muchos autores habían usado distintos conceptos o terminologías como querían, ¿no? Como pensamiento automático, intermedio, creencia nuclear, más o menos usaba distintas terminologías y, bueno, era una forma de hablar sobre un fenómeno clínico más que un término técnico, que un término técnico, ustedes saben que, o un término científico, tiene que ser unívoco. O sea, la palabra que se designa con el fenómeno que se designa tiene que ser unívoco, no tiene que haber dudas acerca de cuál es su definición o su referente. En cambio, con la TCC pasa todo lo contrario. Hay múltiples referentes de múltiples formas de llamar a las cosas y después encima cuando lo querés aplicar muchas veces no funciona porque caes con esto de que viene un paciente, por ejemplo, perfeccionista y entonces vos crees que tiene creencias perfeccionistas y rígidas y entonces le empezás a hacer intervenciones para cambiar sus creencias y eso no funciona y no sabes por qué. Básicamente porque está mal encarado el problema y la comprensión del problema no se trata de una creencia y en eso es que hace agua la TCC. Y esto es algo que mucha gente lo empezó a notar, no hace falta que se los diga yo, pueden atender pacientes y notarlo. Y bueno, cuando la gente lo va notando es que se van resignificando, se van tomando, se va volviendo a los marcos anteriores o a marcos que fueron más conceptuales, marcos analíticos que fueron más potentes, ¿no? Porque lo cierto es que eso es lo que tiene el análisis de la conducta, porque uno diría, ¿qué es lo que hace que eso, después de tantos años o del nacimiento de Skinner, de Watson, del establecimiento del conductismo como una de las escuelas de la psicología que propone que el estudio tiene que ser de la conducta, no de la mente, no de la conciencia, no del inconsciente? ¿Qué es lo que hace que volvamos a ese y no a otro marco analítico? Y bueno, porque es muy potente. ¿Qué quiere decir que es potente? Que no pierde su vigencia, no pierde su utilidad. ¿Y cómo se hace algo para no perder su utilidad? Bueno, tiene que estar muy, muy anclado a la realidad. No puede ser algo así como... Y lo que tiene el análisis de la conducta es que su marco analítico está súper anclado a lo empírico, súper exigente son toda la gente que lo hace, porque justamente vienen de ramas, vienen de una historia de la psicología donde era todo, bueno, yo pienso que es así, yo pienso que es allá, yo pienso esto, mi opinión es la otra, para mí el concepto es tal, para tal autor el concepto es tal, y ellos dicen, tenemos que buscar una serie de conceptos unívocos, sería, ¿no? La palabra que hay que usar. Tenemos que tener un marco conceptual que no nos confunda, que para todos la palabra conducta tenga la misma definición, aunque justo me metí con un término que es difícil de precisar, o la palabra estímulo, la palabra respuesta, o la palabra reforzador, tiene que ser unívoco lo que quiere decir. Bueno, los tipos crearon eso y eso tiene mucha vigencia porque se basa en cosas que son difícilmente que eso vaya a dejar de funcionar así. Ahora vamos a ver algunos principios que hacen a este marco analítico, pero básicamente eso es lo que hace que la gente lo vuelva a tomar, que es muy potente y nos da mucha orientación en la clínica. Por ejemplo, vamos al primer punto que quería trabajar hoy, que era la evaluación funcional por sobre la topográfica. ¿Qué quiere decir esto? Los analistas de conducta o los psicólogos conductuales o los psicólogos que se basan en el análisis de conducta, como le quieran llamar, tenemos una prioridad cuando entendemos un problema clínico, que es evaluar su función. Porque entendemos que esto parte de una definición de conducta y de qué es lo que tenemos que estudiar y cómo lo tenemos que estudiar, ¿no? Entendemos que la conducta, problema, es igual a cualquier otra conducta, solo que causa problemas a largo plazo o a mediano plazo en esa persona porque no corresponde con los fines vitales que esa persona se propone.
Y esa conducta es fruto de la interacción que tiene esa persona con el ambiente, así de sencillo. El ambiente externo y el ambiente interno también, que puede ser su propio cuerpo como fuente de estimulación. Pero esas relaciones que se establecen entre un organismo y un ambiente son pocas, son relativamente pocas. De hecho, hay dos procesos básicos principales, que son los procesos pavlovianos y los operantes, y de ahí se derivan una serie de funciones, y eso es poca cantidad y aplica para todas las conductas. Entonces, la posibilidad de hacer una evaluación funcional de cualquier tipo de conducta, eso es muy atractivo, porque yo puedo mirar pocas funciones, porque las funciones son pocas, y puedo mirar todas las conductas con esas funciones, o a partir de esas funciones. En cambio, ¿qué le pasa al que evalúa la conducta por forma, por cómo se ve, o por categorías? Tiene la depresión por un lado, el trastorno bipolar por el otro, tiene también, no sé, el narcisismo por otro lado, el trastorno de ansiedad por otro lado, el estrés, lo tiene todo separado, entonces no entiende nada. Porque la vida de una persona no es un conjunto de lista de diagnósticos, es un todo en una historia, desde que la persona nace hasta que me consulta, con un montón de problemas en el medio que se van concatenando entre sí, con lo biológico, con lo aprendido, todo junto. Entonces, cuando yo trato de asignar una serie de diagnósticos juntos, no estoy entendiendo el problema en contexto, ni estoy entendiendo la conducta de esa persona, la conducta problema. Simplemente estoy haciendo un juego de coincidencias entre lo que la persona me dice y ciertos diagnósticos que yo conozco, por ejemplo, TOC, trastorno de ansiedad generalizada, estrés postraumático, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un problema que tienen los que utilizan mucho la clínica de diagnósticos, porque su foco en la clínica, ¿dónde está? En los diagnósticos. Entonces están mirando al paciente pero pensando en el diagnóstico, mirando al paciente pensando en el diagnóstico, mirando al paciente pensando en el diagnóstico. Entonces, claro, nunca pueden ver sin ese velo al paciente, porque no tienen un marco con qué hacerlo. Como no saben lo que es una evaluación funcional, no saben cómo poder ver las cosas de otra forma. Y esto es muy importante, que las cosas que vemos son literalmente diferentes según el marco analítico que vos tenés. Si vos no tenés el marco adecuado para interpretar una realidad, no la vas a ver, porque no tenés con qué hacer la traducción de lo que ves a la terminología de tu marco analítico. Entonces estás como paralizado. Eso es lo que un poco genera cuando me viene un paciente, que es lo que le pasa a muchos chicos cuando dice, ay, pero no sé, pues yo trabajo con trastorno de ansiedad, pero tiene bipolaridad, no sé, tengo que derivar, le agarra un pánico. ¿Por qué le agarra un pánico? Porque siente que está trabajando con algo que es como otro mundo, no tiene un marco analítico para meterse por fuera de los trastornos de ansiedad. Entonces, si es otra cosa, es como que es otro mundo, no sé qué hacer, no sé cómo mirar el problema del paciente. Pero cuando vos tenés conocimientos de evaluación funcional, puedes mirar cualquier tipo de conducta, porque lo funcional es las relaciones entre un organismo y un ambiente, y eso en cualquier tipo de diagnósticos. De hecho, en la naturaleza los diagnósticos no existen. En la naturaleza o en la realidad no hay ningún diagnóstico, es un organismo comportándose, reaccionando, rebotando, vamos a decirlo así para que se entienda más, a un ambiente. Después lo vamos ubicando como por categorías, por esto se parece a esto se parece al otro, vamos separando, hay toda una historia, esos diagnósticos en psiquiatría, un día nos podemos meter, pero la verdad es que cuando vos mirás la clínica no se ve eso. O sea, cuando vos mirás a una persona supuestamente narcisista, que ahora se habla tanto de que es narcisista y el otro es narcisista y el otro es... Siempre hay una determinada tendencia. En una época se hablaba mucho de TOC, yo les hablé de esto también, en otra época eran los trastornos de la conducta alimentaria, ahora estamos con el narcisismo, mañana será otra cosa. Pero cuando yo miro a la persona supuestamente narcisista, yo no veo el narcisismo en ningún lado. O sea, no hay una cosa que
que sea narcisismo. Una vez que le abro la cabeza, sí, está ahí el narcisismo. Ahí lo encontré, narcisismo. No. ¿Qué es lo que veo? Conductas, expresiones del organismo, pueden ser verbalizaciones, pueden ser reacciones, pueden ser cosas que el organismo hace que yo las interpreto como o las tengo en la cajita de cosas que son narcisismo. Entonces digo, este paciente es narcisista. Pero yo estoy viendo conductas. Esas conductas tienen funciones. Un analista de conducta puede mirar las funciones y puede mirar específicamente la conducta independientemente del diagnóstico. Y eso nos pone en una situación de mayor seguridad, practicidad, comprensión de una situación clínica, porque el clínico que está centrado en lo topográfico, en la forma de la conducta, en cómo la conducta se ve y qué nombre tiene, en las categorías, es un experto en asignar nomenclaturas, categorías o diagnósticos, ¿no? Dice, es esto, es lo otro, es rígido, es según cosas que ve, pero no las está explicando. No sabe por qué se dan esas cosas así, qué historia tienen, y ahora nos metemos con el segundo punto. Y tampoco saben cómo se está manteniendo eso, o no lo plantea específicamente. Entonces está bastante confundido, porque por un lado ve que un paciente tiene ansiedad, pero al mismo tiempo después está deprimido, pero tiene una personalidad narcisista, y me suena que también hay algo de trastorno de ansiedad generalizada, y por dónde arranco. Y claro, lo que pasa es que vos tenés un conjunto de etiquetas de cada cosa, pero no tenés una buena explicación. Entonces, nosotros miramos siempre la misma conducta, son todos los organismos iguales, son todos seres humanos. Incluso esto es extrapolable a los animales, pero no nos vamos a meter con eso ahora. Y miramos funciones que son 3 o 4, 5 y ya. Obviamente eso se puede complejizar mucho, pero para empezar tenés una comprensión bastante superior al promedio de los clínicos. El segundo punto es que todo problema tiene una historia. Muchas veces llega un paciente, dice, me diagnosticó el psiquiatra que tengo, trastorno de ansiedad generalizada. Tengo 25 años y trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, pero eso no viene del repollo, un repollo, viene de la nada, ¿no? Como que yo estoy en mi casa y tenía, 22 años, 23 años, no me pasaba nada, 24, 25, cumplí 25 y en un momento, como si a uno le viniera una gripe, me agarra trastorno de ansiedad generalizada y tengo TAG. No funciona así. ¿De dónde vienen los problemas que podemos llegar a tener? Siempre digo que tienen dos causas o dos orígenes principales que son de toda la vida así, o genético o aprendido. Genético, biológico, orgánico, viene con nosotros, o aprendido. Normalmente son las dos cosas juntas, además, y no se pueden diferenciar en cierto momento del desarrollo. Porque yo voy a consultar a los 25 años y dice, no, vos tenés algo que es, cerebral o genético. Ok, ¿y quién me evalúa la historia que yo tengo desde que nací hasta que llegué a la consulta? Si no tiene alguna relevancia al problema que tengo hoy, o de qué forma se relaciona lo biológico con lo aprendido. No vi nunca que se hicieran estas preguntas, pero no soy el primero que se las hace. Muchos autores, como Levi Strauss, por ejemplo, se hacía este tipo de preguntas. En su capítulo Naturaleza y Cultura, que es recomendable leer, del libro, no me acuerdo ahora el nombre del libro, pero tiene un apartado específico donde dice que justamente las causas biológicas de las aprendidas no se pueden diferenciar en cierto momento del desarrollo. Entonces ahora muy sueltito de cuerpo decimos, esto es cerebral, esto es genético, esto es aprendido. ¿Y cómo sabes cómo se diferencian las dos variables? La genética de lo aprendido sí está medio confuso. Por ejemplo, una persona dice, no, yo tengo preocupaciones porque esto es algo genético de mi cerebro. ¿Cómo sabes eso? Por ejemplo, vas haciendo la historia de la vida de la persona y resulta que cuando tenía 2 años
le decían, cuidado, eso se va a romper, cuidado, no toques, cuidado esto, cuidado el otro, cuidado que esto explota. Por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo una cosa pedagógica así para que se entienda bien fácil. Entonces vemos que el problema tiene una historia y eso nos permite entender mejor el problema actual y entender que muchas veces es aprendido. No todo es aprendido y no todo es únicamente aprendizaje y no todo es conducta. Pero muchas cosas son aprendidas y si no las podemos ver en una perspectiva histórica, no las podemos entender bien. Cuando también podamos ver la historia de los problemas, vamos a poder ver cómo se relacionan entre sí y vamos a dejar de tener categorías aisladas que no sabemos cuál va con cuál, qué tengo que hacer con esto. Vamos a ver, primero le pasó esto, después le pasó lo otro, después le pasó lo otro. Después esto se relaciona con lo primero y ahora está en esta situación porque en realidad lo primero de todo fue la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Una relación típica entre los problemas. Primero ansiedad, después depresión. Por último, el blanco de la intervención es un proceso psicológico básico y no un diagnóstico, que esto es algo que, bueno, para muchos sigue siendo todavía nuevo, pero hace mucho que hablamos de esto, desde 2021 que dictamos la formación, que hablamos de que el blanco es un proceso, el blanco de la intervención y no un diagnóstico. Porque ¿qué le pasa al clínico tradicional, sea TCC o de otras corrientes? Su perspectiva está en los diagnósticos, su visión está en los diagnósticos y su tratamiento pasa por los diagnósticos esos tratamientos están con un determinado protocolo para esos diagnósticos. Entonces para él el blanco de la intervención es el diagnóstico, es el trastorno de ansiedad generalizada, con esos pasos que hay que hacer de exposición a la incertidumbre, detección de la rumia, etcétera, etcétera. Y él aplica el conjunto de pasos como para el diagnóstico, pero no está viendo el proceso. El proceso es algo más específico que está dentro de los tratamientos o dentro de los protocolos. Y es donde verdaderamente va la intervención y el cambio. Eso es lo que podemos ver y entender desde el análisis de la conducta. Entonces, finalmente, para no aburrirlos más, vamos a hacer los episodios 20, 25 minutitos, así corridos, sin edición prácticamente, o con lo mínimo, por si algo salió mal, pero por ahora viene bien. La posibilidad que nos da este enfoque de la evaluación funcional, de la historia del problema y del blanco en procesos, es que uno lo puede aplicar a diferentes poblaciones, a diferentes problemas clínicos, a niños, adolescentes, adultos. Es muy versátil, es muy simple y muy potente, como habrán podido ver con estos pequeños ejemplos, orientarnos más que otros clínicos que por ahí siguen otros enfoques. Entonces, bueno, básicamente lo que queríamos contar hoy era cuál era esta perspectiva dentro del análisis de la conducta que es tan poderosa en la clínica y por qué su vigencia al día de hoy. Espero que les haya aportado este episodio y nos estamos viendo y escuchando el próximo. Chau, chau.